toma de Mitú, con 150 policías antinarcóticos y 50 indios bachilleros. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental. La fotografía es un elemento esencial en la construcción del patrimonio visual de las naciones. En Colombia, buena parte del patrimonio ha sido construido en medio de la guerra. Cuerpos y territorios marcados por el dolor, actores armados capaces de horrores sin límite y también valientes historias de resistencia, solidaridad y reconstrucción. Cada foto lleva consigo una historia, un pulso, una mirada. Los fotógrafos han arriesgado sus vidas en medio de este conflicto. Se quiere reconocer el valor social, cultural y político del oficio del fotógrafo en los procesos de justicia y verdad y en la reconstrucción de la memoria. La fotografía nos ofrece otras maneras de percibir la guerra. El fotógrafo, poniendo su cámara intermediaria, nos involucra en su experiencia. Nos habla de lo lejos que estamos de conocer los alcances de la crueldad humana. Este espacio rinde un homenaje a Jesús Abad Colorado, quien ha arriesgado su vida para que el país conozca de primera mano el dolor de las víctimas, los horrores y el entrecruzamiento de actores de esta guerra. A través de la fotografía nos cuenta historias que muchos quieren ignorar. Yo creo que eso se lo debemos a la mezquindad con la que la clase política de Colombia ha tratado a su gente y especialmente a la gente de las regiones y a los campesinos. Porque este es un país que todo lo ha estratificado. Este es un país clasista y es un país racista. Se nos olvida que esos que están allá en las montañas y en las veredas son los que producen el alimento, son los que conservan a veces los bosques y esos mismos fueron los que pusieron los hijos para todos los ejércitos. Esos mismos fueron los que perdieron la tierra, fueron los que perdieron la vida y por eso yo digo, fueron humillados y fueron ofendidos. Jesús Abad Colorado, como lo definen en el periódico El Tiempo, más que un fotógrafo, es un compañero de las víctimas, es comunicador social y periodista que se ha dedicado a aportar desde lo que sabe, cubrir la noticia desde el lado más humano. Su interés por narrar a través de la fotografía la violencia en el territorio colombiano es debido a que él también fue víctima de estos hechos. Ha podido fotografiar las siguientes situaciones: familiares de víctimas de una masacre guerrillera en 1995, entierro colectivo de víctimas de un atentado de la guerrilla del ELN a un oleoducto en 1998, operativo del ejército colombiano por ataques de la guerrilla en Juradó, Chocó, en 1999, víctima de un ataque de la guerrilla en una iglesia en Bojayá, Chocó, 2002. Cráter dejado por un bombardeo del ejército en la Operación Génesis en Río Sucio, Chocó, en 1997. El hecho de Granada, Antioquia, en el 2000. El cielo estrellado sobre la población abandonada de Bojayá. Al fondo, la iglesia restaurada donde decenas de personas perecieron en 2002. Jesús Abad Colorado en una foto que le tomó a un niño que escapaba con toda una familia de un poblado que se había atacado por paramilitares. Cada 5 días muere un periodista en el mundo y sufren de amenazas permanentes contra su integridad en el ejercicio de su oficio. Con un panorama de alto riesgo, cabe preguntarse cómo cubrir el conflicto. La teoría dicta que el reportero debe mantenerse neutral y no recibir apoyo de ninguno de los bandos enfrentados. Pero la realidad es que muchas veces para acceder a la zona de combates es necesario entrar con el aval de alguno de sus actores. ¿Esto compromete la objetividad del periodista? A veces la fotografía funciona como la noticia, o sea, es como la canción. Tu amor fue un periódico de ayer. Y no tenemos, digamos, una memoria fotográfica de tantos hechos de violencia. Yo he tratado de hacerlo desde la imagen y las exposiciones, porque me parece que la fotografía todos los días publicada en los medios y no contextualizada, no llevada a los libros o a grandes exhibiciones, ha hecho que se nos olvide demasiado lo que vivimos. Pero los reporteros gráficos en muchos lugares del país hemos dejado una memoria que hay que recoger, que hay que dejar en grandes exposiciones o llevarla a los libros, porque de eso se trata también la memoria,
para poder educar a las nuevas generaciones, a los que hoy están creciendo. Y nosotros somos un país con muy poca memoria y que no sabe ponerse en la piel de los demás. Todas las guerras tienen en común el sufrimiento y los desastres que producen, pero son diferentes en cuanto a sus causas, actores e intensidad. El conflicto armado colombiano no es una excepción. Sin embargo, las características del buen periodismo de guerra ya están inventadas hace tiempo y continúan siendo válidas. El periodista, en medio del conflicto, debe ser independiente frente a todos los actores. Su compromiso fundamental es con la verdad, el rigor y la autonomía. El periodista debe estar del lado de las víctimas y no de los victimarios. No puede camuflarse con los combatientes y debe verificar una y otra vez sus fuentes. Como lo dice expresamente el Manual de Cobertura del Conflicto del Tiempo 2003, hay que tener especial cuidado con las atribuciones. Se debe recelar de la información filtrada. Está prohibido vestir uniforme militar y es muy desaconsejable el uso de transporte y alojamiento militar. Es necesario que se cuente la guerra con objetividad y precisión. El rol que ha tenido el periodismo en el conflicto colombiano, y mirándolo desde el punto de vista de Jesús Abad Colorado, que aborda el periodismo y el papel del periodista en medio del conflicto armado en Colombia, buscando un balance entre contar sin asterisco la realidad y la ética profesional que supone retratar la tragedia y la historia del país. Así explica Colorado su compleja relación con las fuentes, que para su caso se cuentan en cientos de víctimas del conflicto. Como ejemplo, cuenta que una mujer a quien fotografió lo recordó 10 años después. Sus métodos para contar la muerte, la tragedia, sin necesidad de mostrar lo obvio, ya son conocidos y replicados. Tal vez a eso le deba los 3 premios Simón Bolívar que tiene en su vitrina. El documental El Testigo, su más reciente trabajo, agrupa más de 500 fotografías capturadas entre 1992 y 2018. Hay una Colombia que históricamente le ha dado la espalda a la realidad que pasó por el lente de Colorado durante 2 décadas. Niños que han visto exhumar el cuerpo de sus padres, familias divididas por desplazamientos y hasta animales salvajes portando uniformes de guerrilla. Hay que construir memoria y evitar repetirla. El blanco y negro representa para el fotoperiodista Jesús Abad Colorado la memoria, que es una de sus obsesiones. Dejar registro del dolor que deja la guerra, pero también la resistencia y el avivamiento de la esperanza. Cuando habla de sus víctimas, Colorado lo hace con autoridad porque habla de sí mismo. Sus padres eran campesinos y tuvieron que desplazarse cuando la guerrilla asesinó a su abuelo y a uno de sus tíos. El ELN lo secuestró durante 2 días por razones políticas. En cualquier caso, dice que nunca tuvo odio en su corazón. Abad Colorado se ha enfrentado al secuestro, del cual no le gusta hablar. También ha sufrido las muertes en su familia, como la de su abuelo, un liberal que murió en un balazo en su cama por la violencia bipartidista a comienzos de los años 60. Las muertes, torturas, secuestros de sus familiares, el desplazamiento por la guerra de sus padres de San Carlos a Medellín. Luego, cuando era estudiante de la Universidad de Antioquia, vivió cerca las muertes del médico Héctor Abad Gómez, a quien tanto admiraba, y más tarde los magnicidios de los candidatos Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Esos son algunos de los hechos que lo llevaron a no soltar su cámara y a andar por el país convencido de que su trabajo habla de memoria y de reconciliación. Sus fotos son un relato genuino de la tragedia, de lo indecible y de los hechos que desgarran a Colombia. En su trabajo se acentúa la primera persona. Yo fui testigo, yo estuve ahí, yo dejo un testimonio. Ese yoísmo se traduce en una necesidad apremiante de contar. El propósito de Abad Colorado es que conozcamos la historia y que no la olvidemos. Y que por supuesto pese más el anhelo de que Colombia sea parte del sino de la muerte y de la violencia de una vez por todas. Igualmente, Testigo evidencia la destrucción de la naturaleza, bombardeos que han dejado cráteres y la tierra destruida, los ríos que han servido para tirar los cadáveres. Sus imágenes son también una advertencia de que si continúa la guerra, pronto veremos nuestros campos secos, el agua se acabará por la explotación minera y los campesinos no podrán sembrar la tierra. En este sentido, la muestra es un documento desgarrador que deja ver la transformación del territorio a partir de la confrontación violenta, los derrames de petróleo, a causa de las explotaciones en los oleoductos por parte de la guerrilla. Es una memoria del país hecha con respeto y ética. De esta manera sus fotos, lo que más le interesa es cómo vive la gente en medio de la tragedia.
Podemos observar las balas perdidas, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, vacunas, torturas, secuestros, desplazamientos forzados, los niños huérfanos, las niñas violadas con marcas en el brazo de una de ellas, en las que aparece un tatuaje en el que se lee AUC, o la misma marca en un árbol en el que se amarraban a los secuestrados, o un perro con la misma señal en su piel. Esta codificación forma parte de una serie de gramáticas de las que la guerra se vale para identificar a los actores y para indicar cómo matar y rematar o cómo utilizar los símbolos y los nombres bíblicos que se han fusionado a la guerra. Abro comillas, somos los hijos del ejército de Dios, AUC, cierro comillas. Como se percibe en una de sus imágenes, a lo largo de la exposición también se denuncia cómo estos códigos se convierten en paradigmas de la guerra y designan quiénes son los dueños, quiénes mandan, de quién es el territorio y quiénes pueden matar. Hay todo un trabajo fotográfico que habla del dolor. Hay fotos de muchos lugares como en Bojayá, la Comuna 13 en Medellín, todo lo que tiene que ver con dolor, con conflicto armado y con hechos de violencia. Yo lo he manejado a blanco y negro, más que todo por respeto a las víctimas.